Gracias por la invitación, Viviana. Esta es la segunda parte de una presentación que hicimos hace un par de semanas. Y si quieren repasar aquella después de esta para tener una idea más clara, nos dejan saber. Como dijo Viviana, soy la doctora Edith Nieves López, soy pediatra. Aquí rapidito. Y esto aquí siempre se me traba, discúlpeme. Ahora, para darle mi perspectiva de quién soy yo, soy pediatra con 15 años de experiencia en población pediátrica neurodivergente, criando niños neurodivergentes y priorizando prácticas que afirman la neurodiversidad y salud mental. De manera rápida, para repasar, la neuroafirmación reconoce que todos los cerebros son diferentes y hay que celebrarlos. En cuanto al trastorno de atención e hiperactividad, no es que no hay atención. La situación es que la regulación de la atención y esa impulsividad no está regulada. Hay varios tipos, como había dicho en la presentación anterior, predominantemente inatento, predominantemente hiperactivo, hay presentación mixta y hay otra que se dice inespecífico. En general, ambos componentes, inatento e hiperactivo, ambos están siempre presentes. Lo que sucede es que tenemos una parte quizás se ve más pronunciada y por eso le decimos predominante dependiendo del tipo. Para repasar funciones ejecutivas, las funciones ejecutivas es organiza información, prioriza tareas, divide tareas en pasos, filtra distracciones, regula atención, maneja emociones, actividad física y toma de decisiones. En otras palabras, las funciones ejecutivas son el administrador de nuestro cerebro y de las cosas que hacemos. Lo que yo suelo ver en la consulta, el caso típico, ¿verdad? Esto es un ejemplo, esto no significa que son todas las personas, ¿verdad? Pero es un niño, una niña de 7 o 10 años que tiene problemas en la escuela y los problemas suelen ser prestando atención, tiene trabajo incompleto, hay conflictos con los compañeros o los maestros, profesores y también se describen emociones intensas. Cuando se trata de niños afroamericanos o latines, lo que yo suelo escuchar realmente, la queja, es que hay problemas de conducta y que le han suspendido en la escuela. No se suele referir a estos niños, ¿verdad? Que son minorías, de la misma forma que los otros niños. Básicamente me los refieren como niños que se están portando mal. Cuando pensamos en la diferencia de atención, nosotros tenemos que ver las cosas de manera amplia, ¿verdad? Cuando llega alguien, yo tengo que evaluar cuáles son las posibles causas de que esta personita esté teniendo problemas para concentrarse, porque las funciones ejecutivas pueden estar impactadas por diferentes cosas. Por ejemplo, yo tengo que verificar que esa personita no tenga problemas de visión o audición, porque si los tiene, puede aparentar que está distraído o distraída. Tengo que evaluar si no hay una discapacidad de aprendizaje como lectura o escritura. Cuando estas personitas tienen esa discapacidad, de nuevo, les cuesta concentrarse. Si también hay una discapacidad intelectual, es este niño o esta niña tiene diferencias en su coeficiente intelectual. También tengo que verificar, quizás puede haber ansiedad o alguna historia de trauma o eventos adversos en la niñez. Y cuando hablamos de eventos adversos, sobre todo en la población latina y afroamericana, básicamente son las historias de trauma que pueden tener. Puede ser trauma racial, puede ser a veces el cambio de emigrar a un país nuevo, puede ser inseguridad de alimentos, pueden ser conflictos familiares. Todos los niños pueden tener eventos adversos, pero los afroamericanos y latinos en particular, yo trato de verificar que no haya un elemento de racismo,
que traumatice a los niños. También un niño que no duerme bien, en la escuela se puede estar durmiendo en la clase y puede aparecer que está distraído. En el caso de los niños latines, yo tengo que cerciorarme que hablan inglés de una manera fluida y que lo entienden. Porque si hay una barrera de idioma, esa personita en la escuela probablemente se puede ver distraída. También en los pacientes que son inmigrantes puede haber historia de que su educación fue interrumpida. Por ejemplo, si los niños estuvieron transicionando ¿verdad? De su país de origen a Estados Unidos, a veces tienen que interrumpir sus cosas para trasladarse a este país. O si son familias de escasos recursos, pudieron haber perdido un grado en la escuela, o la escuela de la que vienen podría tener recursos educativos limitados. Así que cuando yo veo problemas de concentración, yo tengo una mente abierta. Yo no digo, esto es problemas de atención por trastorno de atención. Yo pienso, ¿cuáles son todas las posibles causas? Cuando yo evalúo al niño o la niña, de nuevo, con una imagen, una visión panorámica, yo tengo que hablar de cómo se ha desarrollado esa personita. Cuando caminó, cuando habló, cuando se sentó, tuvo problemas para esas cosas. Eso es bien importante porque si alguien tiene algún retraso en el desarrollo, ya sea verbal o motor, pues se puede también ver como que no está prestando atención. También tengo que investigar enfermedades pasadas o contusiones cerebrales, enfermedades crónicas que hayan tenido a un niño o una niña con hospitalizaciones o alguna enfermedad crónica no diagnosticada, por ejemplo, el asma, un niño asmático que no ha sido identificado, no duerme bien, tiene dificultad crónica para respirar y se puede ver distraído. También evalúa el ambiente familiar, esa casa, ese núcleo. ¿Es un núcleo estable? ¿Es un núcleo en un área segura? ¿Es un núcleo donde hay varios miembros de la familia? ¿Es una casa donde quizás hay conflictos familiares? Yo todo eso lo tengo que averiguar. Experiencias en la escuela, cuando los niños tienen experiencias desagradables, es comprendible que no que estén como disociados de la escuela y se pueden ver también distraídos. El historial familiar también es súper importante porque sabemos que la diferencia de atención tiene un porcentaje hereditario, genético bien amplio. Es sumamente frecuente que por lo menos uno, ya sea mamá o papá, tengan también diferencias de atención. Y como le dije, otras condiciones diagnosticadas que pueden ser muchísimas. ¿Cómo evaluamos a los niños? Hay muchas formas de hacerlo, hay muchos cuestionarios y el más frecuente que usamos los pediatras se llama el Vanderbilt y tiene dos versiones. Hay una versión para preguntarle a cuidadores de la personita y tiene una versión para el maestro o el profesor. Las preguntas están buscando diferentes áreas en donde este niño o niña está teniendo dificultades y cómo funciona. También pueden el cuestionario darte una idea, por ejemplo, de algún niño con conducta oposicional. Este es un ejemplo del cuestionario y tiene 4 páginas, viene en una versión español y abajo las preguntas están en inglés para que quien lo vea que no hable español entienda lo que se escribió. Le preguntamos a mamá, papá, abuela, quien esté criando al niño o niña, ¿estaba tomando medicina en el momento de esa evaluación, verdad? Son, como le dije, 4 páginas. Para acá. En mucho detalle, son bastante extensivos. Y los resultados, después de hacer toda historia, como dijimos, del desarrollo, de la familia, de las preguntas de la 1 a la 9, si los mamás, papás, cuidadores, profesoras marcan 6 preguntas positivas,
de la 1 a la 9, podemos sospechar que es un TDAH inatento, ¿verdad? Si de las preguntas 10 a 18 salen positivas, podemos decir es un TDAH hiperactivo. Si ambos componentes tienen positivo, pues decimos es un TDAH mixto. ¿Qué intervenciones recomendamos nosotros? A mí se me ocurre que criar un niño con diferencias de atención es sumamente retante porque las medidas que estamos acostumbradas a usar en un niño con un cerebro neurotípico probablemente no van a funcionar. Entonces yo recomiendo consejería familiar porque hay mucho estrés en la familia y una vez los cuidadores se tratan ese aspecto con ese apoyo, debe ser menos difícil hacer la crianza, ¿verdad? También recomendamos talleres para cuidadores o son clases de mamás o papás para que hablen con otros papás y mamás, se conecten y aprendan cómo funciona el cerebro de sus hijos y sus hijas. Yo creo que en la escuela, los planes de educación individualizado o los 504 son fuentes de apoyo que deberían tenerlos todos, los chicos o las chicas, independientemente de cuán severo uno pueda observar que está teniendo problemas, porque al final todos tienen dificultades. La otra parte son las medicinas y ese es el tema que vamos a abundar un poco más el día de hoy. ¿Qué yo escucho en la oficina cuando yo traigo el tema de las medicinas? Es un tema que como mamá uno lo piensa mucho antes de dar una medicina a su hijo o a su hija, ¿verdad? Y sobre todo las medicinas para el TDAH suelen ser una fuente de mucha ansiedad, ¿verdad? Entonces yo voy a hablar de diferentes cosas al respecto. Cuando ya hablo de medicación, me dicen los papás, por ejemplo, yo, doctora, me preocupa, conozco al hijo de un amigo o una amiga que le dieron esa pastilla y ahora es un zombie. También me dicen, doctora, me preocupa que mi hijo o mi hija se vuelva dependiente de una medicina. Me dicen otras veces, yo era igual que mi hijo y mire, no me fue mal. Y le fue mal o no, ¿verdad? Puede ser algo subjetivo. Otra preocupación es el hijo o la hija de mi amigo dejó de comer. Y la otra que suele ser, yo creo que para todos, no queremos que traten a nuestros hijos o hijas diferente. ¿Cómo funcionan las medicinas? Estas medicinas se han utilizado desde mediados de los 60, trabajan de diferentes formas, pero con el mismo objetivo. Aumentan las sustancias en el cerebro que se asocian con la atención. Estas sustancias son adrenalina y noradrenalina. La que uno escucha en respuestas de estrés que la gente dice, tienes la adrenalina alta. Esa adrenalina se asocia con el enfoque de los seres humanos. Las medicinas que son tipo adrenalina y noradrenalina son dos tipos. Pueden ser estimulantes y no estimulantes. Cuando hablamos de estimulantes, tienen, como dije, un rol importante para prestar atención. Son efectivas en el 80% de las personas y, como dije, aumentan la adrenalina y la noradrenalina. Pueden ser de acción corta o de acción prolongada. Voy a dar un término que yo siento que cuando lo digo en voz alta uno piensa en una novela, en una cosa bien fea, anfetaminas. Yo recuerdo crecer con anfetaminas como una droga, como alguien con un usuario, una persona en la calle, una persona con su vida hecha a pedazos. Pero las anfetaminas para el TDAH son hechas específicamente para ayudar para esa concentración. No son como las drogas que uno podría encontrar en la calle, ¿verdad? De las de acción corta, las sales de anfetamina, la dextroanfetamina, probablemente han escuchado el Adderall. Esa es una de las más antiguas y de las más usadas. El efecto dura el Adderall dextroanfetamina de 4 a 8 horas.
Cada persona es diferente y su metabolismo es diferente. Están las anfetaminas de acción intermedia o larga, y ese es el que le dicen el Adderall XR o de Extended Release. Esas duran, como dicen, acción intermedia o larga de 8 a 12 horas. La otra que estamos probablemente acostumbrados también es las metilfenidatos de acción corta. Esa es la que se conoce como el Focalin, y esa también dura de 3 a 5 horas. Yo no pretendo que ustedes obviamente se memoricen estas medicinas porque es un listado amplio, ¿verdad? Nosotros inclusive tenemos tablas para referencia, pero sí quiero que tengan el concepto de que la anfetamina y el metilfenidato son medicinas que tienen opciones cortas o largas, y que aunque cuando uno escucha el nombre le da miedo porque piensa en drogas. Yo crecí en los 80 y esa época de decir no a las drogas fue, yo creo que casi traumatizante. Los de acción intermedia, que son metilfenidato, el Focalin XR, de acción mediana o larga, duran de 10 a 12 horas. ¿Cuáles son los efectos indeseados más comunes? Si uno ve cualquier empaque de cualquier medicina, uno va a encontrar probablemente 30 posibles efectos indeseados. Y asusta porque uno puede decir, pero el remedio es peor que la enfermedad. En medicina siempre vemos riesgo o beneficio, y hay unas cosas que vemos con más frecuencia indeseadas, pero en su inmensa mayoría a las 2 o 3 semanas esos efectos se suelen ir. Es sumamente frecuente la pérdida de apetito, y yo les recomiendo a los papás, las mamás, los cuidadores, que la medicina la den después del desayuno. Cuando la adrenalina sube en sangre, que es la respuesta de supervivencia, no nos va a dar hambre porque el cuerpo está mandando las reservas a otras partes. Así que no es raro que el apetito baje. En ciertos niños o niñas le puede costar dormir, y tratamos de que la medicina se dé temprano en el día precisamente para que eso no ocurra. Hay niños o niñas que necesitan tomar melatonina, quizás lo han escuchado antes, para ayudarles con el sueño, y usualmente eso lo resuelve. Dolor de cabeza, me han comentado de nuevo, de 2 a 3 semanas. Hay niños y niñas que se pueden ver como irritables al principio, pero suele ver que la 2 o tercera semana se les va. Lo mismo con dolor de estómago, resequedad en la boca. Yo le digo a la gente que imagínense que su cuerpo se está acostumbrando. En un momento dado teníamos preocupación que el crecimiento se viese retrasado. Sin embargo, la evidencia reciente nos deja saber que quizás hay un pequeño retraso, pero a través de los años estos niños llegan a su crecimiento como debe ser. He visto ciertos niños, no la mayoría, que pueden tener un tic nervioso, y suele hacer uno con esa medicina retirarla, el tic resuelve, y considerar tomar otra medicina. Las otras clases le llamamos no estimulantes, y una de ellas es la atomoxetina, que es una medicina que dura de hasta 24 horas, y ellas se encargan de inhibir la recarga, o sea, que la noradrenalina se vaya, la mantienen en la sangre. Hay otras que se llaman agonistas adrenérgicos, como el guanfacin, que le dicen Intuniv, o la clonidina, y esas duran de 12 a 14 horas. Los efectos indeseados no estimulantes son similares a las medicinas estimulantes. Dolor de cabeza, problema para dormir, se suelen ir, dolor de barriga. Lo que sí noto con los no estimulantes es que se me pueden ver bien dormidos al principio, se ven como que están bien cansados, y eso también se suele ir de 2 a 3 semanas, pero sí me cuentan los padres, madres, que les molesta ver al hijo dormido. Quizás esos son
Los que me dicen los pacientes, el amigo, el hijo de mi amigo, mi amiga se veía como un zombie. Eso puede ser. Hay otros niños que les puede dar mareo y otros que les puede dar molestia al orinar. La inmensa mayoría, de nuevo, a las 2 o 3 semanas se van. Como le dije, los efectos indeseados desaparecen en su inmensa mayoría de 2 a 3 semanas. Que haya una lista de 30 posibles efectos indeseados no significa que su hijo o su hija los va a tener todos. Las compañías que hacen las medicinas, cuando están haciendo investigación, tienen grupos de personas que están dándole seguimiento y si alguna de esas personas reporta alguna cosa, la casa farmacéutica lo tiene que escribir, aunque sea una sola persona. Así que si usted ve 30 cosas, sepa que lo que yo le dije en términos de efectos indeseados, dolor de cabeza, dolor de barriga, pérdida de apetito y pérdida del sueño es en su inmensa mayoría lo que yo veo. ¿Qué efectos tienen las medicinas? Porque si las estamos dando, tienen que traer algún provecho, ¿verdad? Las medicinas aumentan el tiempo de atención de esa personita. Le ayuda a controlar impulsos. Le ayuda a regular emociones. Y en el TDAH, las emociones pueden ser intensas y pueden ser drenantes y fuera de proporción. Le ayuda a esa persona a iniciar tareas. Muchos padres y madres te dicen, es que ha dado 20 vueltas y no se ha sentado. Eso es parte del TDAH. Esa parte de iniciar es difícil. Aumenta el enfoque, mejora la ansiedad. Hay muchos niños y niñas que tienen ansiedad asociado porque están tratando de que no se le olviden las cosas y el tratar de hacer eso trae un sentimiento de ansiedad. Cuando empezamos la medicina, notamos que ese nivel de ansiedad asociado con el TDAH mejora o se va del todo. Los niños y niñas que toman las medicinas hacen menos conductas de riesgo porque son menos impulsivos y a lo largo de la vida su rendimiento académico, como les va en la escuela, mejora muchísimo porque se pueden precisamente enfocar. Cuando hablamos del cerebro de estas personitas, tenemos que estar conscientes que los cerebros funcionan de mejor forma cuando estamos tranquilos. Entonces, cuando le hablamos, cuando le damos instrucciones, debemos hacerlo de una forma que no sea que imponga o que le damos miedo. Tenemos que hacerlo para que esa parte del cerebro que absorbe información esté en su estado óptimo, que esa es la parte del cerebro superior. Si estamos regañando, quejándonos, criticándole, esa parte del estrés lo que hace es que el cerebro de abajo, el inferior, se active y esa no es la parte que está más puesta para aprender cosas nuevas o seguir instrucciones. Esa es la presentación, la traté de hacer más corta porque quería tener un foro para que hicieran todas las preguntas que quisieran. Lo que sí les voy a decir es que yo no le puedo dar recomendaciones médicas. Yo les puedo decir los beneficios que tienen las medicinas. Yo le puedo explicar quizás el proceso, pero yo no le puedo decir a usted que haga o no haga porque yo no soy su médico de cabecera.